Bienvenidos a esta importante entrevista con el coronel Kevin Forrester, comandante de capellanes del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, y el sargento mayor Winston Ring, especialista en religión. Esta entrevista es el resultado de años de gestión y esfuerzos persistentes para lograr un acercamiento único que permita conocer de primera mano cómo funciona el sistema de capellanía del ejército estadounidense, un modelo que destaca y protege la libertad religiosa como un derecho fundamental dentro de sus filas. En esta entrevista también se destaca el compromiso que los altos mandos del ejército de los Estados Unidos expresan con su firme convicción de respetar la libertad de culto, demostrando que un sistema militar puede y debe respetar la pluralidad religiosa, garantizando espacios de acompañamiento espiritual y respeto de libertad de conciencia y de culto expresados según la fe de los soldados. Algo que se destaca en la entrevista es su disposición para cooperar con Colombia, brindando asesoría y experiencia para establecer un sistema de capellanía plural, constitucionalmente garantizado, que respete la diversidad religiosa y fortalezca la institucionalidad de los derechos humanos en la fuerza pública de Colombia. Acompáñanos hasta el final de la entrevista en este diálogo que abre la puerta a la construcción de un modelo colombiano de capellanía en donde se refleje la pluralidad de creencias y la dignidad humana como lo establece nuestra Constitución. Y sin más preámbulo, esto fue lo que ellos nos compartieron. ¿Podrían ofrecernos una breve descripción histórica de cómo nació la asistencia espiritual dentro del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y cómo ha sido su evolución hasta el día de hoy? El Ejército de los Estados Unidos celebra la próxima semana su aniversario número 250. Entonces, la capellanía fue una de las primeras formaciones creadas en el Ejército de los Estados Unidos el 29 de julio de 1775. El general George Washington, comandante de las fuerzas estadounidenses, estableció la capellanía, así que somos una de las ramas más antiguas dentro del Ejército de los Estados Unidos. Así que hemos tenido una presencia continua de capellanes desde ese tiempo hasta hoy. Estados Unidos siempre ha valorado tener líderes religiosos como parte de sus formaciones militares. Al principio, nuestros capellanes eran casi todos de la tradición protestante, y no fue hasta más tarde que comenzamos a incorporar capellanes católicos romanos y luego también capellanes judíos, que representaban las tres principales tradiciones de fe en los Estados Unidos durante gran parte de su historia. Y así, desde el principio hasta ahora, ¿sabes? Los católicos romanos, varias denominaciones protestantes diferentes, así como los rabinos judíos, formaron parte de la formación. A medida que nuestro país se volvió más diverso y más plural en su orientación religiosa, agregamos capellanes islámicos, agregamos capellanes budistas y agregamos capellanes hindúes. En el Ejército de los Estados Unidos hoy en día, todas estas tradiciones de fe tienen capellanes que las representan en algún nivel u otro. Tenemos muy pocos capellanes budistas e hindúes. El potencial para que eso crezca a medida que más lo soliciten ciertamente es en su lugar ahora mismo. Específicamente para el Southcom de los Estados Unidos y en mi comando, el Ejército de los Estados Unidos del Sur, sabes, la capellanía siempre ha sido parte de la organización. Nosotros, el Ejército del Sur, también somos el Sexto Ejército, y el Sexto Ejército tiene una historia legendaria, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Lucharon en el Teatro del Pacífico contra Japón y por lo tanto somos una línea directa de esa formación. Simultáneamente, desde la época en que se construyó el Canal de Panamá, a principios de 1900 hasta hoy, el ejército ha estado muy activo en Centroamérica y Sudamérica en diversas capacidades. Y nuevamente,
a lo largo de esa historia siempre ha habido una capellanía involucrada en este comando y siempre ha habido un capellán superior como yo que ha sido responsable de asegurar dentro del ejército mi esfera de influencia es solo dentro del ejército. Pero dentro del ejército y como lo dirige el Comando Sur de los Estados Unidos, ahí es donde me involucro con la capellanía para asegurarme de que se satisfagan las necesidades espirituales de los soldados, donde quiera que estén. Como estamos demostrando hoy, asociarnos con vecinos importantes como Colombia y con el Ejército Sur de los Estados Unidos, especialmente mi comandante, el general de división Phil Ryan, quien ha designado a Colombia como uno de sus 5 países principales con los que quiere asegurarse de que tengamos una asociación estratégica muy sólida que beneficie a su nación y a la mía. Él entiende que solo estaremos en nuestro mejor nivel cuando estemos integrados y trabajando juntos como una fuerza unificada, tratando de, ya sabe, asegurar la protección de nuestra región o hemisferio, si se quiere. Así que esto siempre ha sido parte de eso y nuevamente la capellanía siempre ha sido parte de eso. Y una capellanía pluralista es lo que el ejército siempre ha valorado. ¿Cuál es la función esencial que cumple el capellán militar en el Comando Sur actualmente y cómo se ha transformado frente a los cambios culturales, éticos y estratégicos? Entonces, para responder a tu pregunta, quiero decir que es una pregunta compleja porque depende de en qué tipo de estructura de rango estés y qué tipo de organización seas. Así que nuestro nivel más bajo, donde tenemos equipos de Ministerio de Unidad, y el equipo de Ministerio de Unidad consiste en un capellán y un especialista en asuntos religiosos. Sabes, en el nivel más bajo, eso sería en el batallón. Y en el nivel de batallón, la función del equipo de ministría de la unidad es asegurar que se estén proporcionando las necesidades religiosas de los soldados. Y hablamos en la capellanía del ejército de que siempre se trata de yo proporciono o yo realizo. La forma en que está estructurada nuestra capellanía, cada capellán representa una denominación específica. Y entonces, la denominación debe avalarnos para ser capellanes militares. Y ese aval significa que soy un representante de buena fe de mi denominación. Y no se me llama a hacer todo para todos, se me llama a representar mi tradición de fe. Me importa todo el mundo, quiero asegurarme de satisfacer las necesidades de todos. No puedo ofrecer una misa católica, no puedo realizar un servicio judío, porque esa no es mi orientación o mi tradición. Entonces, lo que hago es que donde puedo proporcionar, lo hago directamente. Realizo servicios religiosos, ofrezco estudios bíblicos, hago bautismos, hago funerales, hago bodas. Estas cosas puedo ofrecer. Si es una necesidad específica, única, de una tradición de fe específica, entonces debo, ya sabes, asegurarme de coordinar para que alguien venga y lo proporcione. Así que donde no puedo proporcionar, debo encontrar a otro para que lo haga, pero esa es mi responsabilidad como capellán de la unidad para asegurar que se satisfagan las necesidades espirituales y religiosas de todos. Entonces, a nivel de batallón, estás directamente involucrado en satisfacer las necesidades espirituales de tu formación. Aproximadamente el 90 a 95% de tu trabajo consiste en eso. Y el especialista en asuntos religiosos está allí para garantizar, sabes, que tengas una capacidad ampliada. Así que cuando el sargento mayor, ¿por qué no hablas sobre el especialista en asuntos religiosos a nivel de batallón? Está bien. Así como ya mencionó el capellán, en la formación del cuerpo de capellanes alrededor de 1955, se dieron cuenta de que había una necesidad para el lado alistado del capellán, porque nuestras funciones eran más que solo realizar servicios. Tenemos una obligación de servicio, ejercer la libertad de religión, y había el lado de la protección, de la fuerza para el despliegue, porque como capellán ellos son no combatientes, nosotros somos combatientes en eso, ya que sostenemos el arma y proporcionamos esa seguridad para el capellán en ese tipo de formación.
Entonces, a nivel de batallón, nuestro papel será el mismo que el del capellán para establecer las condiciones para que ocurra el apoyo religioso. ¿Cómo se ve eso? Puede verse de múltiples formas. Así que, como dice el capellán, oye, hay una necesidad para un soldado católico romano, o puedo ser quien busque a los soldados dentro del batallón que son católicos romanos y luego hacemos las coordinaciones para que ese servicio pueda ser proporcionado para ese miembro del servicio. Entonces, todo lo que hace el capellán, ambos participamos en ello, de manera que él puede estar listo para brindar el servicio, brindar el mensaje. Puedo establecer las condiciones para que eso suceda, llevando a las personas allí y de múltiples maneras. Así que no es solo una cosa. Sí, podemos continuar, pero ese es el batallón. Obviamente, a medida que avanzas en la estructura de rangos, los roles y responsabilidades cambian. Así que en este nivel estoy 4 niveles por encima de un batallón. Batallón, brigada, división, cuerpo war y luego ejército de teatro. Estoy en el nivel de ejército de teatro. Y entonces en este punto nuestro trabajo no estamos realizando muchas aplicaciones directas del ministerio. Estamos entrenando, dotando de recursos y empoderando a los escalones debajo de nosotros para que tengan lo que necesitan, porque el batallón, como decimos, es la punta de la lanza. Entonces, ellos son los que realmente están comprometidos en la misión. Nuestro trabajo es asegurarnos de que en cada nivel tengan lo que necesitan para su apoyo religioso. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un aspirante a capellán ante el ejército de los Estados Unidos? Es decir, formación académica, experiencia pastoral, según la religión, y respaldo eclesial. Está bien, para que los capellanes estén en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 3 cosas tienen que suceder. Primero y ante todo, debes estar en buena forma física. Así que si no puedes cumplir con los estándares de ser un soldado, no puedes ser capellán del ejército. Tenemos los mismos requisitos de aptitud física que cualquier otro soldado. Así que debes estar en forma y cumplir con los estándares de altura y peso. Así que eso es lo primero. Número 2, bueno, y sí, necesitas estar calificado. Como si tienes algunos problemas legales en tu historial, algunas de esas cosas pueden impedirte estar calificado porque como capellán tenemos una autorización de seguridad y tienes que poder calificar para una autorización de seguridad para manejar material clasificado. Número 2, tienes que tener la educación adecuada y para el ejército y para el Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Esa educación adecuada usualmente es algo equivalente a un título de maestría en divinidad de un seminario aprobado o escuela teológica. Varía un poco para ciertas tradiciones, como nuestros capellanes islámicos e hindúes no tienen un verdadero título en divinidad como parte de su formación, pero tienen que tener algún nivel de educación teológica a nivel de posgrado. Y luego, número 3, debes tener el apoyo de un cuerpo de fe reconocido. Por ejemplo, soy bautista del sur y así la Iglesia Bautista del Sur me ha respaldado para ser capellán del ejército. Ahora nuevamente el respaldo protege mis convicciones religiosas y teológicas personales. No se me puede pedir por parte del ejército que haga algo que viole mis convicciones religiosas y teológicas. Así que eso es parte de lo que hace el respaldo. Y si el ejército abusa de eso y, ya sabes, me pide que haga cosas contrarias a mi postura teológica, entonces mi endosante puede quedarse ahí y retirar mi respaldo como mi protección. Y luego debo dejar el ejército porque un capellán debe tener un respaldo activo, respaldo actual por un cuerpo eclesiástico. Entonces, esas 3 cosas deben unirse, poder participar en términos de aptitud física, en términos de asuntos legales, lo que sea, la educación correcta y el endoso denominacional. Así que esos son los requisitos mínimos para ser capellán del ejército. Sí, no, déjame agregar solo, incluso para los enlistados, junto con para los enlistados, algunas de esas cosas. Y también debes poder mantener una autorización de seguridad secreta.
sabes, como habló Chaplin, tu formación legal, por lo que alguna información puede ser secreta, así que debes poder obtener una autorización de seguridad y también tener simplemente la madurez para ser un especialista en asuntos religiosos porque vas a tratar con múltiples trasfondos de fe. Así que alguien que venga y se convierta en un especialista en asuntos religiosos, en el lado del personal enlistado, necesita ser lo suficientemente maduro como para tratar con un capellán musulmán, aunque yo sea cristiano, o un rabino judío, aunque yo, ya sabes, sea islámico. Así que solo esa tolerancia para poder tratar con diferentes grupos de fe con un nivel de respeto. El ejército de los Estados Unidos ha tenido históricamente alguna forma de cooperación con Colombia en el ámbito de la capellanía, particularmente desde una perspectiva plurirreligiosa. Entonces, cada 2 años, el Comando Sur de los Estados Unidos tiene un ejercicio conocido como Panamax. Y así, el año pasado fue en 2024, tuvimos múltiples naciones socias que vinieron y participaron en este ejercicio. La única nación socia que envió un capellán fue Colombia. Así que esencialmente para este ejercicio yo fui el capellán del comando en la misión que teníamos. El capellán colombiano era mi adjunto, que es exactamente como sería en la realidad. Sabes, casi siempre los Estados Unidos estarían a la cabeza, pero incorporaríamos tantas de nuestras naciones socias en la estructura para que sea más simbiótica. Así que llegué a conocer al el capellán colombiano, un Benedicto Piña, y seguimos en contacto hoy. Ahora él es obviamente católico romano, pero trabajamos muy bien juntos. Él proporcionó, ya sabes, una capacidad crítica para nosotros y, ya sabes, demostramos un poco más sobre cómo es ser parte de nuestra organización de capellanes que es moralista, ¿sabes? Entonces, lo que estamos descubriendo debido a estos intercambios es que cada vez más naciones, especialmente naciones con una fuerte historia de catolicismo romano, están comenzando a entender y ver el valor de tener una capellanía mucho más pluralista para reflejar la naturaleza pluralista de sus ciudadanos. Y así, estuvimos en la República Dominicana hace 2 semanas. Ellos también tienen una capellanía muy centrada en el catolicismo, pero al hablar con su jefe de capellanes, también reconocen que la totalidad de la isla no está compuesta solo por católicos romanos, y por eso también reconocen la necesidad. Pero es un proceso muy intenso cambiarlo, y no es algo que puedas hacer rápidamente. Debes ser capaz de asegurarte de hacerlo de manera sensata y adecuada, en lugar de apresurarse al fracaso, como solemos decir. Y esto es de nuestra capacitación con el padre Benny en el Panamix. Está bien. Entonces, eso es en referencia a... Ese estrella, él era mi subdirector colombiano, fue maravilloso trabajar con él. El ejército de los Estados Unidos ha acompañado en distintos momentos la problemática que viven las fuerzas militares y de policía en Colombia. ¿Estarían también dispuestos para que la capellanía en Colombia pueda prestarse desde la pluralidad religiosa, ofreciendo asistencia espiritual a los diferentes credos del país? La respuesta simple es sí. Así que, sabes, estaríamos dispuestos a hacerlo y queremos hacerlo. Parte de nuestra responsabilidad en esta posición que él y yo tenemos es que queremos expandir la capacidad y la habilidad en todos nuestros socios en la medida en que ellos quieran. No es prioridad del Ejército del Sur cambiar la capellanía colombiana. La capellanía colombiana y la nación colombiana deben asumir esa responsabilidad en la medida en que podamos asociarnos con ellos y ayudarles a reflexionar sobre algunas de las cosas que hemos aprendido en 250 años de Ministerio Capellán Plural. Sabes, daríamos la bienvenida a la oportunidad de hacerlo.
Respetamos a nuestros socios donde están. No les pedimos que cambien o sean como nosotros. Nuestra misión es averiguar cómo podemos asociarnos con las estructuras que tenemos ahora. Pero queremos expandir esa capacidad para que puedan volverse más robustos. Si eso es lo que el liderazgo de Colombia y el ejército deciden que necesitan. Si quieren hacer esa transición, nos encantaría ser socios en ese proceso. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos ha desarrollado actualmente algún tipo de cooperación internacional, formal o informal, para apoyar instituciones de capellanía o cuerpos militares de otras naciones en el área espiritual o interreligiosa. Sí, entonces hay algunas iniciativas implementadas por Southcom. Quiero decir, estás preguntando sobre Southcom. Y Southcom es mi cuartel general superior. Entonces somos el componente del ejército bajo Southcom. Así que, y hay algunas iniciativas que llevan a cabo respecto a ampliar la capacidad y la asociación. No está tan desarrollado en este teatro como en Europa. Y hay mucho esfuerzo por desarrollarlo más en el Pacífico, así como en África. Europa es probablemente la más avanzada en términos de esas asociaciones y esos institutos. El deseo está presente. Mi jefe de capellanes, el capellán general de división, William Green, quiere expandir eso tanto como podamos, en la medida en que tenga sentido para todas las partes involucradas. Obviamente, el problema es que es una tarea que consume mucho tiempo y a veces muchos recursos y se vuelve difícil de sostener si no todos están igualmente comprometidos. Habrá temporadas en las que irá muy bien y luego temporadas, debido a cambios de liderazgo y demás, en las que retrocede. Nos gustaría comenzar algo más duradero. Hay una disposición en mi mando. Nuevamente, no hay ninguna nación en esta región que sea más importante para mi comandante que Colombia. Entonces queremos poder expandir esto y crear estas iniciativas y estas asociaciones y diálogos y oportunidades de capacitación, pero todavía hay mucha infraestructura que tenemos que desarrollar para ponerlo en marcha y que se convierta en un programa sostenible a futuro, si eso tiene sentido. Esta pregunta más que todo va como para generar una claridad, sobre todo en los capellanes que en este momento de varios países están generando una formación y ellos dicen que al hacer esos cursos se van a convertir en capellanes internacionales. La pregunta es, ¿existen capellanes internacionales en el ejército de los Estados Unidos? ¿Puede un capellán norteamericano servir como capellán en otra nación y bajo qué condiciones o acuerdos internacionales? Sí, claro. Entonces, mis credenciales solo me autorizan a ser capellán del Ejército de los Estados Unidos. No puedo ni siquiera ser capellán de la Marina de los Estados Unidos o capellán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mis credenciales solo me permiten ser capellán en el Ejército. Cuando mi avalista proporciona mi endoso al ejército, están diciendo que Kevin Forrester está avalado para ser un capellán del ejército de los Estados Unidos en servicio activo. Si buscara un endoso para estar con otro servicio, tendría que hacerlo. Así que solo puedo hacer lo que el ejército y mi denominación me facultan para hacer. Nosotros tenemos un nuevo, yo fui el capellán adjunto para el ejército de los Estados Unidos en Europa y tenemos algunos programas allí donde realizamos algunos entrenamientos con algunas de las capellanías de los socios europeos. No los estamos entrenando para que sean como nosotros, sino estamos entrenando para ser como ellos. Sus roles, sus permisos, sus autoridades son muy diferentes dentro de sus respectivas naciones y sus respectivas capellanías. Así que somos una de las pocas capellanías que no llevan armas como capellanes.
Muchos de nuestros socios europeos, muchos de nuestros socios asiáticos, ellos sí llevan armas, ya sabes. No puedo violar esa postura. Debo mantenerme dentro de las autoridades que tengo. Así que cuando nos reunimos para entrenar, no estamos formando para ser capellanes internacionales. En realidad estamos entrenando cómo trabajar juntos en una INI asociación internacional. Eso ya sabes, una coalición, por así decirlo. Y así, ya sabes, he sido parte de muchas fuerzas de coalición diferentes. Sabes, he servido junto con británicos y alemanes y, ya sabes, otros socios de coalición en varios compromisos que hemos tenido alrededor del mundo. Por lo tanto, es importante que nos entendamos, es importante que entienda la doctrina que gobierna la capellanía del ejército colombiano. Y es importante que ellos conozcan cómo operamos, porque si sé cómo operas, entonces puedo planificar fácilmente cómo podemos integrarnos para satisfacer las necesidades espirituales de la formación. Pero no estamos entrenando a nadie para hacer otra cosa que lo que están llamados a hacer. Siempre llevaré ejército de los Estados Unidos en mi uniforme porque a eso pertenezco. Y siempre tendré un respaldo de mi denominación para ser un buen bautista sureño en el ejército de los Estados Unidos. Obviamente trabajando con socios y fuerzas asociadas cuando tenemos esas misiones combinadas, si eso responde a su pregunta. Pero no hay ningún esfuerzo o deseo por parte de nadie de crear una capellanía internacional. Las leyes que gobiernan nuestra capellanía, las leyes que gobiernan su capellanía, habría lugares donde nos armonizaríamos, claramente, pero habrá algunas autoridades que los capellanes colombianos tienen que yo no tengo, y viceversa, autoridades que los capellanes colombianos no tienen que yo sí tengo. Entonces, siempre debemos respetar el hecho de que perteneces a la nación a la que perteneces. ¿Qué mecanismos o protocolos tiene el cuerpo de capellanía para acompañar espiritualmente a los soldados durante misiones en el extranjero, zonas de conflicto o crisis humanitarias? Nosotros estamos aprendiendo de ustedes. Así que esto vuelve a la idea del respaldo. De nuevo, soy Bautista del Sur. Cuando la Convención Bautista del Sur dice, Kevin Forrester es un representante de buena fe para nosotros, eso transmite algunas realidades que esperan que yo mantenga. Y por cierto, debo mantener la buena relación con mi patrocinador. Así que esperan que sea doctrinalmente fiel a la Biblia. Esperan que conozca la doctrina de, ya sabes, la Iglesia Cristiana Evangélica, especialmente la doctrina Bautista del Sur. Esperan que sea un practicante de mis disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, oración, ya sabes, meditación, las diversas cosas que ayudan en mi propia formación espiritual personal. Entonces, primero y ante todo, mi denominación requiere que esté espiritualmente en forma para poder ser espiritualmente relevante, porque si pierdo mis propios fundamentos espirituales, no tengo nada que ofrecer a un soldado en una situación de crisis, excepto algunas palabras que pueden o no ser útiles. Pero desde la perspectiva de mi denominación, soy esencialmente un misionero para el ejército de los Estados Unidos. Y traigo la esperanza y las bendiciones de Cristo a mi formación. Y por eso es tan importante ese respaldo, porque debo mantener mi propia vitalidad espiritual para poder ser espiritualmente relevante para quienes lo necesiten. Entonces la expectativa y el ejército espera que yo haga estas cosas también, pero el ejército dice, debes hacer todo lo que tu denominación requiere que hagas. Y así que el ejército no me dice cómo ser espiritual, pero el ejército dice, debes ser un buen representante de tu tradición espiritual. Así que eso es de nuevo, porque eso es tan importante. Pero sí, yo sí voy a ser un valor añadido para los soldados en situaciones de crisis y he estado en múltiples entornos de combate, sabes, como capellán del ejército. Entonces voy a ser, sabes, vital para esos soldados que han perdido a un compañero en una acción de combate o perdido por un accidente. Tengo que asegurarme de tener una buena base espiritual para mí mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. Así que es importante asegurar e insistir en que las personas permanezcan conectadas a su tradición de fe. Las disciplinas espirituales siempre importan. ¿Cómo se equilibra el respeto a la pluralidad y creencias
dentro del cuerpo militar con la función pastoral del capellán? ¿Y qué se hace para evitar esa discriminación religiosa que en algunos casos se ve en los cuerpos militares? Creo que solo saber que los principios de, oye, estamos encargados de ejercer la libertad de expresión y la libertad de religión. Así que nuestro mandato es que, oye, sea cual sea tu formación religiosa, nosotros tenemos las necesidades y los medios para acomodar, o deberíamos tener las necesidades y los medios para acomodar. Así que las personas dentro de nuestra formación no deberían sentir discriminación porque, oye, mi necesidad no está siendo satisfecha, porque, sabes, tenemos un sistema donde conocemos a todos en nuestra formación, cuál es su trasfondo religioso, cuál es su necesidad. Así que entendemos eso y sabemos, digamos que de 100 personas, 50 son cristianas, 25 son católicas romanas, 2 son judías, uno de ellos, uno es musulmán. Así que obtenemos esa información y luego podemos conseguir recursos y contactar para satisfacer esas necesidades de esas personas. De esa manera no se sienten discriminadas de nuevo en su área religiosa. Entonces podemos satisfacer sus necesidades. ¿Quieres añadir algo? Una de las cosas que el ejército nos exige es ser respetuosos de un entorno pluralista. Así que, sabes, debo tener el mismo nivel de compasión, cuidado y compromiso con el soldado católico romano, el soldado bautista, el soldado ateo, el soldado budista, sea cual sea el caso. No puedo elegir a quién cuidar y a quién no, porque solo tienes un capellán y un especialista en asuntos religiosos en un batallón. Así que, digamos que un batallón son 400 personas. Esas 400 personas tienen un proveedor para sus necesidades. Ahora coordinamos. Como dijo el sargento mayor, coordinamos para traer a otros que satisfagan las necesidades específicas. Pero en un ambiente de combate, ya sabes, no puedo simplemente sentarme y decir, oigan, todos los bautistas vengan conmigo y rezaré por ustedes. Todos los demás resuélvanlo ustedes mismos. Eso es un desservicio y nadie me respetaría si adoptara tal perspectiva. Pero, sabes, no se me puede pedir hacer nada que sea contrario a mis creencias teológicas. Entonces, desafortunadamente, una de mis creencias teológicas es amar a mi prójimo como a mí mismo, ya sabes, como el Señor nos mandó y como Moisés originalmente escribió, sabes, en el libro de Levítico. Así que, desde ese punto de vista, es importante que respetemos a todos. Te cuento una historia rápida, si me permites. Tuve un soldado en mi formación con quien fui al combate y él era ateo, un ateo muy fuerte y comprometido. Y él tenía mucha animosidad hacia mí, pero a cambio yo simplemente elegí amarlo, comprometerme con él, respetarlo. No estaba intentando, no traté de ser ofensivo y simplemente, ya sabes, imponerle mis creencias. ¡Pum! Descubrí hace mucho tiempo que las personas responden mejor a alguien que es auténtico y real, especialmente auténtico y real con su amor y su cuidado. Así que solo lideré con eso. Y efectivamente, a medida que la vida avanzaba, eventualmente el soldado tuvo una situación de crisis y necesitó ayuda. Debido a que pasé ese tiempo preocupándome por él como persona, simplemente como persona, cuando necesitó ayuda, acudió a mí. Y creo que esa es una imagen de cómo se supone que debe funcionar. Si soy auténtico en mi preocupación, si soy auténtico en quién soy como persona y como creyente, entonces se sentirán cómodos para venir a mí, porque estoy convencido de que la gente busca algo religioso antes de buscar algo auténtico. Creo que quieren tener una conexión significativa y auténtica con alguien. Y eso es realmente lo que el ejército requiere de todos nuestros capellanes y especialistas en asuntos religiosos. Deben ser cuidadores auténticos dentro de su formación. Y donde no puedan proveer directamente, deben asegurarse de traer a alguien que pueda hacerlo. Pero cuando haces eso, entonces cuando conseguir un sacerdote y programar una misa
para mis soldados católicos romanos, entonces está bien, a nuestro capellán le importa toda la formación, no solo los cristianos protestantes, ¿sabes? Y así cuando traigo a un rabino o traigo a un imán, sea cual sea el caso, cuando satisfago esas necesidades, la gente sabe que realmente nos importa. Si dejamos de preocuparnos, ¿cuál es el sentido de tener un capellán? En este momento, la religión está siendo muy cuestionada a nivel mundial. ¿Cuál ha sido la percepción del alto mando militar frente al trabajo de los capellanes? ¿Se considera su rol como una parte estratégica del bienestar emocional, moral y espiritual de las tropas? Lo que estamos encontrando en el ejército, y creo que esto se refleja en todo el mundo, es que especialmente con nuestras formaciones más jóvenes, están mucho más conectados a sus dispositivos electrónicos que a otras personas. No sé si nuestro nivel de fe está bajando. Creo que lo que está bajando es el nivel de conexión. Y como me gusta decir, la iglesia es un deporte de contacto. ¿Sabes? Requiere que pueda alcanzar y tocar. Y aunque podemos hacer algunas cosas a través de medios digitales, la realidad es que la iglesia se trata de estar presente. Y así, lo que hemos encontrado es que la participación espiritual aumenta tremendamente cuando conectas a las personas. Cuando se quedan aislados y conectados a través de su dispositivo electrónico, ya sabes que todo el mundo tiene uno ahora, pero cuando se aíslan, y eso es lo que la tecnología digital nos hace, crea separación. Porque si estoy hablando contigo por teléfono, creo que estoy hablando con una persona, pero no lo eres. Estás hablando con un objeto inanimado. Y ese objeto inanimado se comunica con otro objeto inanimado y luego envía un mensaje a esa persona. Has eliminado la conexión humana de eso. Desde mi tradición cristiana, si lees los evangelios y miras solo el ministerio de Jesús, Jesús se trataba de tocar. Él tocaba, se presentaba, conectaba. Siempre estaba poniendo sus manos sobre la gente, porque ese toque importaba. Entonces hemos descubierto que cuando estableces buenas conexiones, la participación espiritual aumenta. Pero si dejas a las personas en aislamiento, se convierte en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, donde cada uno hace lo que le parece bien en su propia mente. Y por eso no creo que el nivel de fe esté disminuyendo. Creo que el nivel de compromiso como personas está bajando y está teniendo un impacto negativo en la iglesia y en la formación espiritual. Ya a nivel personal, coronel, ¿cómo fue su llamado a ser capellán? Y ahí terminamos. Esa es una gran historia. Yo llegué a la fe en Cristo a la edad de 14 años. Mi familia era bautista por tradición, pero realmente no estaban involucrados en la iglesia y no había participación activa con nada espiritual en mi hogar. Y fui a este evento en mi iglesia local y como joven mostraron esta película evangélica que fue producida por la asociación Billy Graham en los años 70 y la película se llamaba Un ladrón en la noche. Era una película de el tema detrás de la historia se basa en las palabras de Jesús. Ya sabes que vuelvo como un ladrón en la noche, no sabes el día ni la hora. Y entonces vi esa película y me di cuenta de que, oye, si la Biblia es verdadera y si Jesús va a regresar, no va a regresar por mí porque yo no era uno de los suyos. Como un niño de 14 años, eso fue una crisis existencial y entonces rápidamente comencé a hablar con algunos líderes espirituales y a interactuar con ellos y comencé a sentir, digamos, oye, este es Cristo llamándome a ser un creyente. Y entregué mi vida a Cristo y fui bautizado y he estado creciendo en mi fe desde entonces.
Aproximadamente un año y medio después, ahora tengo 16 y estoy tratando de decidir qué quiero hacer cuando me gradúe de la escuela secundaria. Y sabía que iba a ir a estudiar algo, pero no sabía que iba a estudiar en la universidad. Y entonces yo tenía a una de mis maestras que era muy significativa para mí. Ella era graduada de la Universidad de Baylor, que es una universidad bautista aquí en el estado de Texas. Y ella amaba su tiempo en Baylor, así que estaba leyendo un catálogo. Tienes que recordar, esto es 1982, así que nada digital existía. Estaba leyendo un catálogo sobre la vida en Baylor y sobre lo que asistir a esa universidad, y leí esta línea que decía: los estudiantes de Baylor están obligados a asistir a los servicios de capilla 2 veces por semana. A primera vista era muy inocuo. Como un creyente relativamente nuevo, de 16 años, ni siquiera sabía qué significaba el servicio de capilla, por así decirlo. Sabía que era algún tipo de observancia cristiana de la que formaban parte, pero realmente no lo entendía. Me gusta decirle a la gente, medio en broma, medio en serio, encuentro a Dios muy inconveniente a veces, porque a veces aparece cuando menos lo esperas o quieres que lo haga. Leí esa frase. Los estudiantes de Baylor irán a servicios de capilla 2 veces por semana. Y probablemente hay 2 ocasiones en mi vida en que te diría que escuché la voz de Dios. Esta fue la primera vez. En ese momento, Dios dijo: un día hablarás en esos servicios de capilla. Estoy en esta sala completamente solo y estoy mirando a mi alrededor, tratando de entender qué acaba de pasar aquí. Pero me alejé de eso sabiendo que Dios me acababa de llamar a su servicio. No sabía lo que significaría, no sabía cómo se vería, no tenía idea de a dónde me llevaría el viaje. Curiosamente, hace 2 domingos, en mi servicio en la capilla aquí, pues estaba hablando con la congregación y les estaba compartiendo mi historia de llamado, y Dios diciendo: un día estarías hablando en esa capilla. Y le dije a mi congregación: escuchen, no se dan cuenta, el hecho de que estoy en la capilla y hablándoles significa que ustedes fueron parte de ese llamado. Dios te tenía en mente cuando me dio ese llamado, tanto como me tenía a mí en mente. Y esto solo muestra la mano soberana de Dios para dirigir, controlar y hacer cosas. Sí, probablemente necesitaba algo tan dramático para entender que Dios me estaba llamando a su servicio. Desde ahí me gradué, fui a la universidad, me gradué, y fue cuando estaba en el seminario que Dios comenzó a trabajar en mi corazón para ser capellán del ejército. Y, ¿sabes? Porque al principio un reclutador de capellanes del ejército me preguntó mientras estaba en el seminario: ¿alguna vez has considerado ser capellán del ejército? Dije: no, que tengas un buen día. Y bueno, pero luego, seguro, Dios en su infinita sabiduría comenzó a manejar los asuntos de mi vida y dejó claro que me estaba llamando al ministerio de capellanía, y específicamente en el ejército. Así que aquí estoy. He sido capellán en el ejército durante 29 años y me encanta tanto como me encantaba el primer día. Es un gran lugar para invertir en las personas, es un gran lugar para hacer buenos amigos y conexiones, es un gran lugar para conocer hermanos y hermanas de todo el mundo que tienen pasión por el servicio a Dios. Así que esa es mi historia. Yo sé que excelente historia, una bendición, porque nos ministra en este servicio a Dios. Yo sí que les dije que ahí ya habíamos terminado, pero me gustaría que les enviaran una palabra de esperanza, de aliento al Ejército de Colombia y en especial a las fuerzas militares y de policía. No sé si ustedes han escuchado que ahorita en Colombia hay algo que lo empezaron a llamar los delincuentes, los criminales, el plan pistola, que es el de matar a un policía o a un militar. Entonces,
me gustaría que ustedes le dieran una palabra de aliento y esperanza. Eso sería un tremendo honor. Así que lo primero que le diría a la gente es que no hay nada que Dios no vea, no hay nada que Dios no sepa. Y por eso es importante saber que incluso cuando la vida está loca a tu alrededor, hay Dios. He estado en ambientes de combate 4 veces como capellán del ejército y he perdido amigos, he perdido miembros de la unidad, he sido parte de, ya sabes, tiroteos y cohetes y morteros y todas estas cosas. Y lo que me sostiene en eso es el hecho de que sé que hay un Dios en el cielo. Y mi Dios en el cielo me ama, se preocupa profundamente por mí. Envió a su Hijo para que yo pudiera conocerlo. Y si estás escuchando mi voz, envió a su Hijo para que tú pudieras conocerlo, porque te ama tanto. Así que, primero y ante todo, ten ánimo en el hecho de que nada de lo que atraviesas está fuera del conocimiento de Dios. Número 2, cree en tu causa. Este es un mundo malvado, de guerra. Y Jesús dijo, ya sabes, habrá guerras y rumores de guerra, y mayores son aquellos que están contra ti en este mundo. Pero eso solo es cierto para este mundo. Porque Él dice, mayor es el que está en ti. El apóstol Pablo dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y así sabes, Cristo está ahí para darnos esperanza y no una esperanza vacía. Él nos conecta con lo real, porque nos conecta con el Todopoderoso, nos conecta con lo eterno. Y así Él está allí para darnos esa esperanza. Esperanza que no decepciona, esperanza que nos acompaña en cada situación que enfrentamos. Así que confía en que hay un Dios amoroso que te sostiene en sus manos. Y si recuerdas la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús en la noche antes de ir a la cruz, morir por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y Él dice, todos los que creen están seguros en mis manos. Y luego añade a eso y dice, también están seguros en las manos de mi Padre. Y así, nada nos sucede que Dios no controle. Él es soberano sobre todo. Así que a nuestros amigos y nuestros socios en el ejército colombiano, en la nación colombiana, el Señor Jesús los ama. Déjenme decirles eso ante todo. El Señor Jesús los ama y desea verlos ser sus hijos. Cree en Él, acepta su regalo, confía en Él y rezo bendiciones para ti. Y terminaré con estas palabras con las que terminaba cada noche cuando acostaba a mis hijos cuando eran pequeños. Les decía la bendición sacerdotal de número 6. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Que el Señor alce su rostro hacia ti y que el Señor sea misericordioso contigo. Y que el Señor, que es Shalom, paz, el príncipe de la paz, que Él te dé paz en tu corazón y en tu vida, ahora y para siempre. Cuando tienes la paz de Cristo en tu corazón, nada de lo que el mundo te lance te conmoverá. Nuestro Dios es así de grande y así de bueno. Dios te bendiga. La libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución de Colombia como por tratados internacionales. Este derecho incluye la libertad de creer, de no creer, de cambiar de religión y de practicar libremente, incluso desde las instituciones del Estado como es la fuerza pública. Esta entrevista nos demuestra que es posible implementar un modelo de capellanía militar desde un enfoque pluralista, respetuoso y garante de los derechos de todos los soldados. Lo que hoy sucede en Estados Unidos y en otras naciones puede y debe ser una realidad también en Colombia, siempre que las autoridades se comprometan a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ustedes, que son defensores de la libertad religiosa, les invitamos a compartir esta entrevista en todas sus redes sociales
grupos y comunidades. Lleven este mensaje a las iglesias, universidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y entidades públicas. Que esta entrevista pueda servir para promover un diálogo nacional sobre libertad religiosa y que motive a más personas a conocer, defender y promover este derecho que nos une en la diversidad. Comparte este video, difúndalo, que llegue hasta lo más profundo del corazón de los colombianos. La libertad religiosa necesita que hombres y mujeres como usted sea defendida.